escuchado usted el nombre variante X? Nunca antes había escuchado esa variante. Bueno, pues ¿sabe qué? Es hora de que usted se empiece a familiarizar con ese nombre, porque le tengo una noticia. Ya está la variante X. ¿Qué es la variante X? Usted se recuerda en transmisiones anteriores que estuvimos hablando de la famosa variante Deltacron. ¿Se acuerda? Deltacron, Deltamicron, tiene varios nombres. ¿Se recuerdan que en transmisiones hace cuestión de semanas atrás les dije, van a surgir variantes híbridas? Luego hicimos una transmisión donde estuvimos hablando de una variante que se había detectado en Chipre. ¿Se recuerda? Bueno, después también les expliqué que eso había sido un error de laboratorio. Bueno, ya usted sabe que la OMS confirmó que existe la variante Deltacron. A mí no me gusta usar ese término porque es un término un poco impreciso, pero le tengo noticias. El término que se está usando ahora es variante XD. ¿Usted sabe por qué? Porque varios científicos han propuesto un nombre para los nuevos linajes, para las nuevas variantes que van a surgir. A partir de ahora, supuestamente, se les va a poner la letra X y a continuación otra letra para ir identificando las variantes del virus. Entonces, concretamente hablando, variante XD, conocida anteriormente como Deltacron. Hay motivos para preocuparse con esta variante. ¿Qué implicaciones tiene esto para la pandemia a nivel mundial? ¿Cuáles son las características a nivel molecular, a nivel de virus que tiene esta nueva variante? ¿Sabe usted cómo surgió? ¿Sabe usted qué es lo que va a pasar más adelante? Bueno, si le interesa, quédese en esta transmisión porque se lo voy a explicar todo con lujo de detalle. Vamos a estar haciendo incluso un análisis de la estructura molecular de esta variante y usted va a ver cosas muy interesantes porque ahora es que esto se está poniendo color de hormiga brava. Usted tiene que saber algo muy importante. Ya son varios países que están detectando esta nueva variante, la variante XD o Deltacron. ¿Cómo surgió esta variante? Bueno, poco a poco, paso por paso. Mire, la lista de países donde se encuentra la variante XD son Francia, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos y también Brasil. De hecho, en Brasil la detectaron ayer. El día de ayer ya se empezó a detectar esta nueva variante. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud al respecto? Bueno, si bien la Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente esta variante híbrida, este recombinante, así es como se llama realmente, dijo la doctora María Van Kerkhove, dijo que no había datos que hablaran de una epidemiología y de una gravedad aumentada. Por ejemplo, ¿qué quiso decir la OMS? Bueno, que no tienen datos todavía que determinen que esta nueva variante es más agresiva, más contagiosa, etcétera, etcétera. Sin embargo, ella dijo algo que, a mi modo de ver, fue lapidario y dijo: aún se están realizando estudios. ¿Qué quiso decir? Que todavía no saben, o sea, nadie sabe realmente qué va a pasar con esta nueva variante, la variante X, variante XD. No lo saben, ¿usted entiende? Porque todavía es muy pronto. Sin embargo, vamos a intentar explicar lo más profundo posible y a la vez entendible para que usted pueda llevarse una idea de a dónde se está moviendo el virus. ¿Cómo surge? Científicos de la Universidad de Washington y del Instituto Pasteur estaban investigando, estaban viendo varias muestras genómicas en las bases de datos de virus que usted sabe que existen a nivel mundial y detectaron que unas muestras procedentes de Francia con fecha enero de este año contenían variaciones en la secuencia de genes. Lo más interesante fue que lograron identificar estas variaciones en otras secuencias que también estaban circulando en otros países como son Países Bajos y Dinamarca.
Y ahí fue cuando empezaron a sospechar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la variante XD contenía elementos de una variante Delta mutada en Francia con elementos de la variante Omicron. O sea, variante AY.4 con elementos de la variante BA.1. O sea, Delta de Francia y Omicron original. Y se dieron cuenta que estaban en presencia de un recombinante, o sea, una variante híbrida. ¿Sabe usted cómo se forman las variantes híbridas? Mire, es algo muy raro. Generalmente no ocurre, no tiene por qué ocurrir. ¿Por qué? Porque el proceso de creación a nivel vírico de una variante híbrida es complejo y es raro que ocurra. Le explico. Para que suceda una variante híbrida, tiene que una persona determinada infectarse con los dos virus a la vez, y los dos virus tienen que entrar a la célula, replicarse dentro de la célula de forma tal que ese material genético procedente de los dos virus se secuencie dentro de la célula, y cuando la célula produzca nuevo virus, ese virus incluya en su código genético precisamente los elementos de las dos cepas anteriores. A eso se le llama una variante híbrida. Ahora usted se estará preguntando, pero para que eso ocurra, ¿cuáles son las probabilidades de que una variante híbrida se forme en un infectado? Bueno, son muy bajas, muy bajas. Sin embargo, todos sabemos lo que pasó en los meses pasados, todos sabemos la cantidad de gente que se infectó. De hecho, yo advertí y dije, surgirán variantes con determinadas características y no descarto que surja una variante híbrida. De hecho, ya habíamos visto cómo con otras variantes también estaba ocurriendo hibridación. Bueno, pues éramos pocos y parió la abuela, porque ahora Omicron se unió a Delta y formó una variante híbrida que incluye elementos de las dos variantes anteriores. ¿Y qué tipo de elementos? Paciencia, porque falta. Fíjese qué nivel de contagio tuvo que haber en varios países de Europa para que tanta gente se infectara. Y obvio, una probabilidad bajita, cuando tú lo multiplicas por un número de millones y millones, todo número pequeño multiplicado por un número muy grande se vuelve también grande. Y ya vienes a ver cómo las probabilidades que inicialmente eran remotas se convierten en posibilidades que ya sí son reales. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para nosotros a nivel pandémico esta nueva variante? Bueno, lo primero es entender qué tan agresiva es. Fíjese, los científicos del Instituto Pasteur en Francia ya obtuvieron muestras congeladas de este virus y lograron replicarlo, cultivarlo a nivel de laboratorio. Por tanto, se confirma, es real, existe, no es ningún invento, no es que está en una fotografía, no es nada teórico, es real, está en la realidad, ya lo pudieron replicar a nivel de laboratorio. ¿Y qué están haciendo ahora? Bueno, se están haciendo experimentos en hámsters, en ratones, para ver hasta qué punto, cuando estos animalitos se inoculan con esa variante híbrida, qué tan grave, qué tan agresiva es esta nueva variante a nivel celular. Sin embargo, hay elementos en un marco ya molecular, desde un punto de vista de virus, a nivel virológico, que están hablando por sí solos. Mire, le voy a comentar algunas precisiones importantes que usted debe saber. Usted está viendo en pantalla una imagen donde se muestra la estructura tridimensional a nivel molecular de la proteína espiga encontrada en esta variante híbrida. Usted sabe que la proteína espiga no es otra cosa que los pinchitos, los pinchos que tiene el virus que le dan su característica de corona. Bueno, esos pinchitos, esas espigas son la proteína S. Como usted puede ver en pantalla, lo primero que llama la atención es que la espiga recombinante, o sea, la proteína S recombinante encontrada en la variante XD, contiene muchas mutaciones que son comunes entre Delta y Omicron. Fíjese qué cosa más interesante. También, si usted se fija, a nivel de la proteína espiga, podemos encontrar que mayoritariamente la proteína espiga contiene elementos de Omicron.
Fíjese, si tuviéramos que hacer una comparación entre porcentaje de características de Delta y porcentajes de características de Omicron, nos vamos a dar cuenta que la variante XD mayoritariamente tiene elementos de Delta y minoritariamente elementos de Omicron. Sin embargo, los poquitos elementos de Omicron que tiene, y digo poquitos entre comillas, los poquitos elementos de Omicron que contiene están precisamente en el punto más crítico que tiene el virus, que es la proteína S. ¿Y por qué es el punto más crítico? Señores, porque la proteína S es lo que le permite al virus entrar a las células. La proteína S es lo que le permite al virus pegarse a las células. La proteína S es el objetivo diana de los anticuerpos, que por tanto, cuando usted se vacuna y su cuerpo segrega anticuerpos, van a ser lo que va a permitir al organismo reconocer el virus. Si cambia la proteína S y por tanto cambia el virus, nuestro sistema inmunológico no lo puede detectar, y como no lo puede detectar, pues lamentablemente la persona se enferma, la persona se infecta, etcétera, etcétera. Entonces fíjese, tenemos ya la imagen y estamos viendo que hay una optimización de la unión al virus. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo a nivel molecular las mutaciones que han ocurrido en esta variante híbrida le dan características que le facilitan, le allanan el camino. ¿Para qué? Señores, para unirse a su célula, para infectar las células. Y llama poderosamente la atención cuando usted cuando usted mira detenidamente esta imagen, que mire, observe las proteínas espigas tanto de la variante Delta AY.4. Observe cómo los colores en rojo, fíjese, los colores en rojo representan el área electronegativa, o sea, el área dentro de la proteína que tiene la particularidad de atraer electrones. Ya, imagínense que son, a nivel molecular, son cargas que permiten que al haber mayor atracción, pues tiene más afinidad molecular, más afinidad electrónica. Por tanto, lo primero que llama la atención en Delta es que existen áreas rojas. Esas áreas rojas que usted está viendo en imagen no son otra cosa que áreas altamente electronegativas. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, si usted compara los detalles entre Delta y Omicron, se va a dar cuenta, como usted está viendo en pantalla, que Omicron va a tener elementos con áreas electronegativas dispersos a diferencia de Delta. ¿Y qué significado tiene eso? Bueno, sabemos que Omicron es más contagioso. Por tanto, podemos hacer una clara analogía. A mayor electronegatividad, mayor posibilidad de unirse a la célula, por tanto, mayor afinidad por los receptores celulares en nuestras células, más contagiosidad. Pero fíjese que destaca poderosamente la atención cuando usted revisa estas imágenes. Llama poderosamente la atención un detalle muy interesante. Cuando vemos la distribución de áreas de electronegatividad en la recombinante, o sea, en la variante XD, nos damos cuenta cómo, fíjese, observe bien, cómo el recombinante posee áreas electronegativas dispersas, pero con clústeres concentrados. O sea, son regiones localizadas a nivel de la proteína espiga muy electronegativas. Mientras que en el área que usted está viendo, que yo estoy señalando, la electronegatividad está mucho más dispersa, o sea, está menos localizada. También otro elemento importante es que cuando usted mira en esa proteína espiga, concretamente en el dominio S1, en la subunidad S1, está viendo la parte de la porción N-terminal de la nucleocápside. También está viendo el dominio de receptor a unión. Y fíjese cómo en Omicron el dominio NTD usted va a ver que es mucho más grande que en la variante Delta. Sin embargo, en el recombinante, que es ya la unión de los dos elementos, fíjese cómo la superficie a nivel del NTD es mucho más grande. Por tanto, hay más área de superficie, hay más área de reconocimiento molecular. Y fíjese cómo también la electronegatividad ha cambiado. Y donde yo estoy señalando en la imagen que usted está viendo en pantalla, observe cómo la superficie potencial se ha incrementado. Y cuando decimos superficie potencial, ¿a qué nos referimos? Señores, a nivel molecular, imagínense, las moléculas son como bolas de billar, de manera subjetiva.
Esas bolas se unen unas a otras y forman estructuras a nivel proteico. Ya cuando usted mira la proteína a escala molecular, se da cuenta cómo al haber diferencia en las cargas en la región electronegativa, pues usted puede ver cómo varía la densidad de electronegatividad, cómo varían las fuerzas de atracción a nivel molecular. ¿Y qué importancia tienen esas fuerzas? Oye, esas fuerzas de atracción tienen la última palabra, porque son las que determinan los puentes de hidrógeno, son las que determinan la repulsión o unión entre proteínas a otras proteínas. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Cómo se traduce eso? Bueno, voy a ser más explícito. Significa, estamos en presencia con esto que estamos viendo, de que a nivel teórico, de manera teórica, fíjese, porque eso todavía no ha pasado nada con esta variante todavía, porque es muy nueva, es una variante prácticamente recién descubierta. Como no ha pasado nada todavía, pues a nivel práctico todavía no sabemos nada, pero ya a nivel teórico podemos hacer algunas aproximaciones. Puedo ya darles algún punto de vista más, o sea, a nivel académico. ¿Qué le puedo decir? Por lo que he visto, si toda la información que estamos viendo aquí es realmente así, y todo parece indicar que es así, pues estamos en presencia de una variante que, obvio, tiene elementos de Delta y también de Omicron. Sin embargo, le voy a mostrar ahora otro esquema para reafirmar y poder entender bien ustedes lo que les estoy explicando. Mire, observe el esquema que les estoy mostrando, ¿ya? Bueno, fíjese cómo en ese esquema la variante XD contiene en verde los elementos de la variante Delta anterior y en color violeta los elementos de la variante Omicron, Omicron 1. Entonces fíjese qué cosa más interesante. Esta variante híbrida tendría elementos estructurales de Delta, una proteína espiga de Omicron, por tanto es más contagiosa, y a nivel de la proteína espiga y entre la membrana, una secuencia génica, la ORF3A, que a su vez codifica otra proteína. ¿Cuál es el objetivo de esa proteína a nivel ORF3A? Desarrollar canales iónicos, o sea, las llamadas viroporinas. ¿Y qué hacen las viroporinas? Bueno, usted se recuerda que Delta producía mucha inflamación, ¿verdad? ¿Por qué Delta producía mucha inflamación? Pues porque a nivel de los canales iónicos hacía que más virus entrara a la célula y entonces la célula se autodestruía. Y como se autodestruía, producía daño a los tejidos, o sea, inflamación. Sin embargo, Omicron lo cambió todo, porque estamos viendo cómo con Omicron la inflamación es menor. ¿Por qué? Porque ahora entra más virus a la célula, pero la célula no muere tan rápido. O sea, la célula se convierte en una máquina de crear virus y virus y virus y virus hasta más no poder. Y obvio, ya cuando la integridad molecular se ve comprometida de manera irreversible, pues bueno, ya ahí sí se destruye, pero no por apoptosis, sino por necrosis celular. Sin embargo, ¿qué cosa más interesante? Porque el hecho de que a nivel de ORF3A existan elementos de Delta estaría hablando, por lo menos de manera teórica, hay que ver en la práctica qué pasa, pero bueno, de manera teórica estaría hablando de que esa variante, la XD, haría mayor inflamación a las células. Fíjese, estamos en presencia de una variante que por los elementos que estoy viendo en este análisis virológico podemos ver que es más contagiosa porque heredó los componentes de la proteína espiga de Omicron y además produciría mayor inflamación. ¿Por qué? Porque heredó la característica de Delta a nivel de ORF3A. Por tanto, los canales iónicos favorecerían procesos inflamatorios que harían que la célula produjera más virus y también se destruyera en el proceso. Entonces, ¿qué cosa más interesante? Porque cuando usted ve toda la estructura a nivel general, la cantidad de genomas que son predominantes es Delta. Fíjese qué cosa más interesante. Y entonces aquí llegamos a una pregunta, la pregunta de la noche. Doctor, ¿es más contagiosa? Sí, lo más probable es que sea tan contagiosa como Omicron o quizás más contagiosa. Aunque, aún suponiendo que no fuera más contagiosa que Omicron o fuera igual de contagiosa, ya sería una variante de preocupación. Y le voy a explicar por qué. Fíjese, todavía esto no se ha confirmado. Estos son suposiciones que estamos haciendo, conjeturas en base a la data que tenemos, que estamos viendo.
Pero usted sabe que cuando el río suena es porque piedras trae. Y 2 más 2 es 4. Pero bueno, la práctica es el criterio de la verdad. Y cuando pasen las cosas, ojalá no pase, pues veremos si yo tenía razón o no. Yo tengo en mis manos un informe de un reporte que me llegó porque están pasando cosas precisamente con respecto a esta variante XD. En lo que yo estoy viendo estos datos, yo quiero que usted analice lo que está pasando. Mire, usted escuchó al principio de la transmisión cuando yo le dije, está detectada en Francia, en Alemania, en no sé qué, en tal lugar, en Estados Unidos, en Brasil. Ok. A mí me llama poderosamente la atención varias cosas de esta variante. La primera, marca un precedente. ¿Cuál? Están surgiendo ya variantes híbridas. Porque además le voy a decir una cosa. La única variante híbrida no es esa. No, están surgiendo otras variantes híbridas. Lo que pasa es que de eso no se habla porque estamos esperando a tener más información. Pero ya yo estoy monitoreando conjuntamente con estas 3 variantes híbridas más que están desarrollándose a nivel mundial. Y cuando tenga más elementos, pues ya le comentaré. Pero sí, están surgiendo variantes híbridas. ¿Y por qué? Señores, porque más gente se está infectando, mayor virus circulando. Y usted tiene que tener en cuenta algo. Cuando Omicron entró a Europa, estaba también Delta. Cuando Omicron entró a Estados Unidos, estaba también Delta. Y le habíamos advertido a la gente, le dijimos, cuando las 2 variantes choquen, va a ocurrir una ola Delta y una ola Omicron y se van a unir. ¿Se acuerda que dijimos que era las olas gemelas? Lo dijimos así. Es una enfermedad gemela caracterizada por una ola de Delta y otra de Omicron actuando simultáneamente. Bueno, ¿qué ocurrió? Mucha gente infectada con Delta, mucha gente infectada con Omicron en un instante de tiempo dado y por tanto las probabilidades de hibridación aumentaron y se produjo la variante XD. Ahora, fíjense qué cosa más curiosa. Yo no estaría haciendo este video si en vez de haber sido detectada en todos los países que le mencioné, hubiese sido detectada, por ejemplo, en Francia nada más. Por ejemplo, si a mí, yo en mi informe hubiese visto, no, está detectada en Francia nada más, yo no gasto una transmisión de mi tiempo para hablar de eso. ¿Por qué? Porque es ya algo muy irrelevante. Ah, sí, una variante híbrida en Francia. Lo que queda en Francia, lo que surge en Francia, se quedó en Francia. A usted que vive en México, a ti que vives en Estados Unidos y a usted que vive en Argentina o etcétera en otro país, no tiene por qué importarle, entre comillas. Pero el problema fue que no está solamente en Francia. Está, le voy a leer de nuevo los países, en Francia, en Dinamarca, oye, Dinamarca, bueno, Alemania, fíjate, Países Bajos, Estados Unidos y ahora, ayer la detectaron en Brasil. ¿Por qué yo señalo cuando digo Dinamarca, Alemania? Señores, porque date cuenta que está en los lugares donde ahora mismo la cosa está caliente. Récord de contagios en Alemania, récord de muertes en Dinamarca. Más claro ni el agua, estamos viendo una relación entre la variante XD y un aumento en la contagiosidad, un aumento en la mortalidad. Sin embargo, hay un elemento que hay que tener en cuenta y es el predominio que tiene esta variante. Si usted busca los gráficos de secuenciación y de vigilancia genómica por países, te vas a dar cuenta de algo. Son pocos los países y la cantidad de secuencias de la variante XD detectada es poca, es bajita. Por tanto, no puede ser posible que XD sea la que esté produciendo ese aumento tan grande de contagio. Hasta ahí estamos claros. Ok, Manuel, no exageres que ya te conozco, eres muy alarmista. Ahora no quieras decir que la pandemia está así por la XD. Ok, está bien. Pero hay algo que usted no se ha puesto a pensar. El mundo actual está inmerso en una pandemia en la cual los 2 epicentros fundamentales son Asia y Europa. Toda América, partes de África y otras regiones en otros lugares de Eurasia están detectando cada vez menos contagios por ahora. Entonces usted se preguntará, doctor, las variantes que están protagonizando en este momento a nivel mundial, ¿cuáles son? Omicron, el Omicron original y la BA.2 u Omicron sigiloso. Entonces fíjese qué cosa más interesante. ¿Cómo puede ser posible que la variante XD haya salido de Francia y se haya dispersado a tal punto de llegar a Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos y Brasil? Fíjate, ¿qué quiere decir eso? Para que usted me entienda de forma más explícita. Mire, para que una variante
llegue a otros países, tiene que transmitirse, tiene que infectar gente. Y si sabemos que la BA.2 es la más contagiosa de todas hasta ahora, hasta que surja otra más contagiosa, entonces eso quiere decir que la variante XT logró transmitirse per se a pesar de competir con la BA.2. ¡Wow! O sea, compitió con BA.2, logró reinfectar y sobreinfectar a personas que ya se habían contagiado por Omicron o por la BA.2 y además migrar de un país de origen a un país de destino tan distante geográficamente como por ejemplo Brasil. ¿A qué distancia queda Francia de Brasil? ¿A qué distancia queda Alemania de los Estados Unidos? ¿A qué distancia queda Dinamarca de Estados Unidos? Saca tus propias conclusiones. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ya por lo menos a nivel práctico estamos viendo que cada vez mayor cantidad de países empiezan a detectar la variante XD. ¿Y qué significa eso? Bueno, ahorita mismo no tenemos los resultados todavía de los cultivos en hámster y ratones. Hay que esperar porque entonces esos son los resultados que van a determinar si realmente es agresiva o no tan agresiva o quizás no es agresiva. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que ver más adelante cuando otros países, México, Colombia, Canadá, etcétera, etcétera, Japón, Corea del Sur, China, empiecen también a detectar la XD. Y cuando otros países empiecen a detectarla y aumenten los casos, pues bueno, ya veremos si en la práctica era más fuerte o menos, o era más contagiosa o menos contagiosa que las variantes iniciales que estaban ahora circulando. Eso lo sabremos cuando pasen las semanas, cuando la evolución del virus empiece a cambiar. Pero hay algo que usted debe saber y que yo se lo voy a decir ahora mismo. Mire, ahorita mismo no deberíamos preocuparnos tanto por esta variante. Le voy a explicar por qué. Porque ahora mismo nuestra preocupación fundamental es la BA.2 mutada y todo lo que está pasando en Asia, en China, Hong Kong, Corea del Sur, pero también en Europa, los países de Europa que ahora mismo tienen un repunte muy agresivo a nivel epidemiológico. Eso es la primera preocupación. Pero hay algo que usted debe saber. La pandemia tiene varias fases. Estamos actualmente en la tercera fase. Lo que marca el cambio de la tercera fase a la cuarta fase es que entonces las variantes que son protagonistas son variantes híbridas y no descarto que incluso sean variantes de gran consecuencia. Eso es lo que marca el tránsito, el cambio de fase de una tercera a una cuarta fase. ¿Entiende? Y ya entonces entrando en la quinta fase es que empiezan a producirse otro tipo de eventos. Bueno, señores, luego de haber analizado toda esta información, yo creo que debemos estar atentos, debemos estar analizando todo este conjunto de eventos que se están manifestando a nivel mundial. No podemos perder de vista lo que está pasando en Asia, lo que está pasando en Europa. Y es importante que si bien usted no tenga miedo, no se asuste, pero sí es necesario que usted esté alerta porque usted tiene que estar informado. Y ahorita mismo todo esto que está pasando no se está diciendo. ¿Por qué? Porque los grandes medios están enfrascados más bien en la guerra de Ucrania que en lo que está pasando con la pandemia. Pero cuidado porque la pandemia sigue, la pandemia no ha terminado. ¿Ok? Así que vamos a cuidarnos, vamos a estar alertas, informados todo el tiempo. Y hasta mañana. Como siempre les digo, es todo por hoy.